La atmósfera en la promesa se vuelve sofocante, cargada de silencios y de miradas huidizas, mientras cada rincón del palacio se convierte en un reflejo del vacío que ha dejado la marcha de Catalina. La ausencia de la primogénita de los Luján no es solo un hueco físico, sino un dolor que impregna cada conversación, cada decisión, cada suspiro. Adriano, incapaz de sostener el peso de ese vacío, se encuentra frente a un abismo personal. La idea de abandonar la finca con sus hijos, de cortar de raíz con el lugar que le ha robado la serenidad. Es una idea que empieza como un murmullo, un pensamiento apenas audible en su mente, pero que pronto se transforma en una amenaza real, palpable, capaz de desatar la alarma en toda la familia. El eco de sus palabras, quizás sea lo mejor marcharnos, resuena con crudeza en los pasillos, y Martina, consciente del terremoto que esa decisión provocaría, se agarra a la esperanza de que todavía exista un resquicio para convencerle de quedarse. Su desesperación no es solo por la estabilidad de la familia, sino también por el miedo a que los Luján se fragmenten irremediablemente tras la huida de Catalina. Mientras tanto, Manuel busca una tregua consigo mismo y con aquellos a quienes, sin querer, ha arrastrado a sus dudas. La figura de Enora se cierne como un misterio cada vez más incómodo. Nadie la conoce realmente, nadie sabe de dónde proviene, y la desconfianza comienza a corroer la calma del taller. Toño, atrapado en esa maraña de sospechas, se convierte en víctima indirecta de las inseguridades de Manuel. Pero ahora, el joven Luján, consciente de haber sobrepasado los límites de la prudencia, intenta recomponer su amistad con él. Con voz sincera, casi suplicante, le promete que dejará de investigar a Enora, que ya no pondrá a nadie más en riesgo por una verdad que quizá nunca llegue a revelarse del todo. Ese gesto no es menor. Es la confesión de un hombre que empieza a entender que la lealtad y la amistad valen más que la obsesión por un enigma. En otra parte del palacio, la sombra de la enfermedad se cierne sobre Petra. La mujer, siempre orgullosa, siempre al acecho de las debilidades ajenas, ahora se ve reducida a un cuerpo frágil que ni siquiera los mejores remedios parecen aliviar. Su deterioro es visible, sus pasos más inseguros, su voz más apagada, sus ojos más turbios. Los tratamientos no surten efecto, porque nadie ha sido capaz de identificar la dolencia que realmente la consume desde dentro. Los murmullos en la servidumbre aumentan, la preocupación se mezcla con un miedo soterrado. Petra, la mujer que tantas veces sembró el caos, ahora se encuentra al borde de un destino incierto. Y lo más inquietante es la sensación de que podría ser demasiado tarde para salvarla. Federico, por su parte, se ve obligado a mirar de frente a la sombra de su padre. Durante mucho tiempo vivió bajo su autoridad, sometido a una obediencia casi automática. Pero ahora, tras desvelarse la magnitud de las intrigas de Lorenzo, el joven no puede seguir callando. El desgarro interno lo empuja a tomar una decisión inesperada: aliarse con Lope. Esa alianza nace del dolor, pero también de la necesidad de proteger a Vera, atrapada en un laberinto del que parece imposible escapar. Juntos deciden poner un muro, impedir que la doncella regrese a casa, aunque eso signifique encerrarla en un futuro incierto dentro de la promesa. La paradoja es cruel. Se la priva de la libertad para salvarla, y esa contradicción pesa tanto en Lope como en Federico, que saben que su protección es también una condena. Mientras tanto, el servicio se levanta contra la rigidez de Cristóbal. Su régimen de faltas, tan severo como desalmado, ha encendido la mecha de la rebeldía. Los rostros cansados de los criados se endurecen, los murmullos se convierten en quejas abiertas, y el eco de una resistencia silenciosa empieza a recorrer los pasillos. Ricardo, viendo cómo la situación se descontrola, intenta una última maniobra. Suplica a Cristóbal que permita el regreso de Pía, la única capaz de devolver un poco de orden y equilibrio. Pero sus palabras caen en saco roto. Cristóbal, implacable, se niega. Y en esa negativa se firma la fractura definitiva entre la autoridad impuesta y los corazones que laten en las cocinas, en las habitaciones, en los rincones más olvidados de la casa. En medio de este hervidero de tensiones, Curro se enfrenta a su propio infierno personal. El amor por Ángela se convierte en un campo de batalla contra el chantaje emocional de Leocadia. La madre de la joven, hábil en el arte de la manipulación, sabe exactamente dónde golpear, en la fibra más sensible de un muchacho que carga sobre sus hombros un cúmulo de heridas del pasado. El plan de fuga, que había sido su única esperanza, empieza a tambalearse. Cada palabra de Leocadia es un recordatorio de que Ángela no podrá escapar del destino trazado por su madre,
a menos que él haga un sacrificio extremo. Así, en un gesto que desgarra tanto como ennoblece, Curro propone marcharse lejos, desaparecer, con tal de que Ángela no tenga que casarse con Lorenzo. Su voz tiembla, pero su determinación es firme. Está dispuesto a entregar su felicidad a cambio de la libertad de la mujer que ama. Es una decisión que lo quiebra por dentro, que lo deja desarmado, pero que refleja la grandeza de un corazón dispuesto a morir de amor para que la otra viva. La tensión se condensa hasta lo insoportable cuando llega la noticia más temida. Petra no aparece a trabajar. Nadie sabe dónde está, nadie se atreve a ir a comprobar si sigue con vida. El silencio que sigue a esta revelación es más pesado que cualquier grito. Todos se miran, expectantes, con el miedo pintado en los ojos. La idea de que Petra, la mujer que durante tanto tiempo fue el látigo del servicio, pueda haber muerto, estremece a todos, incluso a quienes la odiaron. Porque la muerte, cuando se posa tan cerca, nunca deja indiferente a nadie. Y en ese instante, la promesa entera parece detenerse, suspendida en la incertidumbre de un destino que podría haber alcanzado a una de sus figuras más temidas. El rumor de la posible partida de Adriano se convierte en un fantasma que recorre la finca con pasos sigilosos pero implacables. Cada miembro de la familia percibe que algo se quiebra en los cimientos mismos de la promesa, y nadie encuentra la manera de suturar esa herida. Martina, consciente de que si Adriano abandona el palacio con sus hijos la desintegración será definitiva, intenta un último esfuerzo. La joven, que tantas veces ha oscilado entre la rebeldía y la sumisión, se arrodilla simbólicamente ante él, no con palabras de súplica vacías, sino con un ruego que brota del miedo genuino. No puede permitir que después de la marcha de Catalina, también él se convierta en un recuerdo ausente. Sus argumentos se entrelazan entre la necesidad de mantener la unidad familiar y la certeza de que la ausencia de Catalina pesa sobre todos, pero que marcharse no aliviará el dolor, sino que lo multiplicará. Adriano la escucha con la mirada perdida, atrapado entre la lealtad a lo que siente y la devastación que le rodea. Su silencio es la respuesta más inquietante, porque deja entrever que su decisión aún no está tomada, pero la balanza se inclina hacia lo irreversible. Manuel, por otro lado, siente la necesidad de reparar lo que ha roto. La amistad con Toño se ha visto empañada por las sospechas, por las miradas de recelo, por las medias verdades que giran en torno a Enora. Ahora, Manuel se acerca a él con un tono distinto, más vulnerable, consciente de que los errores no siempre se corrigen con explicaciones, sino con promesas sinceras. Le asegura que no seguirá indagando en el pasado de la misteriosa mecánica francesa, que no volverá a exponerle a riesgos que no le corresponden. Esa promesa, aunque simple en apariencia, es el reconocimiento de un límite que Manuel necesitaba poner para no seguir deslizándose por el abismo de la obsesión. Para Toño, esas palabras son un alivio, aunque la desconfianza todavía no desaparece del todo. La herida sigue abierta, pero al menos se siembra la semilla de la reconciliación. En las estancias del servicio, el ambiente es opresivo. Cada tos de Petra resuena como un presagio funesto. La mujer, que tantas veces había sido símbolo de severidad y dureza, ahora aparece reducida a la fragilidad de un cuerpo que se apaga. El deterioro no es solo físico. También se percibe en su actitud, en esa resignación que se filtra en sus gestos y en la manera en que evita el contacto visual, como si supiera que su final está cerca. Los remedios administrados no surten efecto, porque la enfermedad que la consume sigue sin ser diagnosticada. La impotencia de sus compañeros crece con cada hora que pasa, y el miedo a perderla se convierte en un sentimiento común, aunque esté teñido de contradicciones. Muchos la detestaban, pero la posibilidad de su muerte despierta un respeto silencioso, una extraña solidaridad que solo aflora cuando la vida se escapa. Federico, enfrentado a su propia encrucijada, da un paso que sorprende incluso a sí mismo. Mirarse en el espejo de Lorenzo le resulta insoportable, y la única forma de apartarse de esa sombra es actuar de manera opuesta. Así, decide unir fuerzas con Lope, un hombre humilde pero cargado de una honestidad que Federico admira. Juntos se convierten en guardianes de Vera, aunque esa protección adopte la forma de una prohibición. La doncella, deseosa de recuperar su vida y de escapar del círculo opresivo de la finca, se encuentra de pronto con un muro infranqueable. Ni Lope ni Federico le permitirán marcharse. La paradoja se clava en su alma. La salvan de un destino cruel, pero a costa de privarla de la libertad que tanto ansía. Vera siente esa contradicción como una jaula, y en sus ojos se lee la mezcla de gratitud y rabia hacia quienes, con la excusa de protegerla, han decidido por ella.
Mientras tanto, la rebelión del servicio contra Cristóbal se intensifica. Las normas rígidas, las sanciones desproporcionadas y el despotismo cotidiano han encendido una chispa que ya nadie puede apagar. Los criados comienzan a desafiar la autoridad con gestos pequeños pero cargados de significado. Miradas que no se bajan, órdenes que se ejecutan con deliberada lentitud, silencios que son más elocuentes que cualquier palabra. Ricardo, viendo que la situación está a punto de estallar, intenta frenar lo inevitable suplicando a Cristóbal que permita el regreso de Pía. Sabe que solo ella puede restaurar un poco de armonía. Pero Cristóbal, inflexible, rechaza la petición. Su negativa no solo condena a Pía a seguir en el exilio, sino que sella la fractura definitiva con el resto del servicio, que ya no le reconoce como autoridad legítima. A partir de ese momento, la obediencia se convierte en un acto forzado, carente de respeto, sostenido únicamente por el miedo. Curro, en cambio, se consume en un dilema insoportable. La presión de Leocadia es un peso que lo aplasta, un chantaje emocional que lo obliga a considerar lo impensable. El amor por Ángela se enfrenta a la certeza de que, si él permanece, ella será forzada a casarse con Lorenzo. En ese contexto, su única salida es desaparecer, marcharse, entregarse al sacrificio de renunciar a su vida, a su amor, para salvarla. La decisión lo desgasta, lo deja al borde del colapso. En cada palabra que pronuncia se percibe el eco de un joven que ha conocido demasiado pronto la dureza de la vida y que ahora se enfrenta al precio más alto, su propia felicidad. Ángela, al intuir sus intenciones, se aferra a él con desesperación, pero Curro ya ha tomado la resolución en lo más profundo de su alma. Su sacrificio no es un gesto teatral, sino una condena que asume en silencio, sabiendo que su ausencia será su única forma de amor verdadero. La tensión alcanza un clímax cuando, de repente, Petra no aparece en su puesto de trabajo. El rumor corre como pólvora. Nadie sabe dónde está, nadie ha visto su sombra desde la noche anterior. El miedo se instala en cada rincón del palacio. ¿Está enferma en su habitación, demasiado débil para levantarse? ¿O su cuerpo ya no responde, consumido por la enfermedad que nadie supo diagnosticar? La incertidumbre es tan intensa que nadie se atreve a ir a comprobarlo. El silencio se convierte en un enemigo común, un vacío que oprime el pecho de todos. Incluso aquellos que la despreciaban sienten un escalofrío. La muerte, cuando se cierne tan cerca, no distingue entre amigos y enemigos. Y en ese momento, la idea de que Petra pueda estar muerta transforma el ambiente de la promesa en un velatorio silencioso, un espacio suspendido entre el miedo y la incredulidad. El amanecer en la promesa trae consigo un aire enrarecido, como si incluso la luz del sol dudara antes de atravesar los ventanales. La ausencia de Petra en su puesto de trabajo pesa como un secreto que nadie quiere nombrar en voz alta. Los criados caminan con pasos inseguros, evitando mirarse unos a otros, como si temieran que en los ojos ajenos se reflejara la confirmación de sus peores sospechas. El ama de llaves, siempre imponente, siempre dispuesta a marcar con su lengua afilada la vida de los demás, ahora es un espectro ausente que despierta miedo incluso en su silencio. Nadie se atreve a abrir la puerta de su cuarto, porque todos temen encontrar en el interior la imagen de la muerte. Es una ironía cruel. Durante años, Petra fue la sombra que infundía terror, y ahora es la sombra de su propia muerte la que aterra a los demás. Mientras tanto, Adriano se enfrenta a su tormenta personal. La marcha de Catalina lo ha dejado en un estado de orfandad emocional que ni siquiera sus hijos logran mitigar. La idea de abandonar la promesa con ellos se agiganta cada vez más en su mente, hasta convertirse en una obsesión que leita al ritmo de su respiración. Para él, cada pasillo del palacio es un recordatorio de lo perdido, cada mueble un eco de lo que ya no está. Martina, al intuir su desesperación, redobla sus intentos de convencerle. Sus palabras se tiñen de lágrimas, de un ruego sincero. No te vayas, Adriano, si lo haces será como perder a Catalina por segunda vez. El hombre escucha, pero la mirada fija en un punto invisible revela que su alma ya se debate en un exilio interior. Su silencio es la respuesta más dolorosa. El futuro de su familia pende de un hilo que puede romperse en cualquier instante. En las cocinas, Lope se siente atrapado entre el amor y la culpa. Ama a Vera con un fervor que le desgarra, pero ese amor se ha transformado en una prisión disfrazada de protección. Junto a Federico, que lucha por desprenderse de la sombra de Lorenzo, ha decidido impedir que la joven regrese a su casa. Creen salvarla de un destino nefasto, pero en realidad le han arrebatado la única cosa que ella aún podía reclamar como propia, la libertad. Vera, consciente de la paradoja,
se siente como un pájaro con las alas cortadas. Mira a Lope con lágrimas en los ojos, y esas lágrimas son un espejo en el que él ve reflejada su propia contradicción. Proteger puede ser otra forma de destruir. Federico, por su parte, siente que cada paso que da contra la voluntad de Vera es también un paso que lo separa del hombre que quiere ser. Pero ambos siguen adelante, convencidos de que la cárcel que le imponen es el único modo de salvarla de un mal mayor. Ricardo, mientras tanto, se consume en la impotencia. Ha intentado por todos los medios que Pía regrese, que Cristóbal entienda la necesidad de recuperar a la única persona capaz de ordenar el caos en la servidumbre. Pero sus súplicas caen en el vacío, rebotan contra la muralla de piedra que es la voluntad del nuevo administrador. Cada negativa de Cristóbal es un recordatorio cruel de que el tiempo de Ricardo ha pasado, de que su voz ya no tiene el peso de antes. En su interior, la rabia se mezcla con la desesperación, y cada minuto que Pía sigue lejos es un clavo más en la tumba de la paz del servicio. La rebelión Leigh crece, y él sabe que sin ella, sin esa figura maternal que tantas veces actuó de escudo, el servicio está condenado a desmoronarse. La salud de Petra, en paralelo, se convierte en el centro de todas las miradas. No es solo la enfermedad lo que preocupa, sino la incertidumbre que genera su ausencia. La posibilidad de que haya muerto en su cuarto sin que nadie lo sepa atormenta tanto a los criados como a los señores. Porque aunque muchos la detestaban, su figura representaba una parte del engranaje de la promesa. Su caída, su desaparición, tendría repercusiones que nadie sabe cómo manejar. La enfermedad que nunca fue diagnosticada con precisión se convierte en un símbolo de la incapacidad de todos. Médicos que no supieron, compañeros que no se atrevieron, enemigos que no imaginaron que algún día podrían sentir miedo por ella. En ese clima, cada puerta cerrada parece un ataúd, cada silencio un lamento. Curro, en medio de ese torbellino, se siente atrapado en una decisión que lo desgarra. El amor por Ángela se ha convertido en su mayor fuerza, pero también en su mayor condena. La manipulación de Leocadia lo acorrala, le hace ver que si permanece, Ángela será arrastrada a un matrimonio con Lorenzo del que no podrá escapar. En ese callejón sin salida, el muchacho vislumbra una única salida: marcharse. Renunciar a su vida, a su amor, a todo lo que le da sentido, para liberar a Ángela de la trampa. Es un sacrificio devastador, pero Curro lo asume con la dignidad de quien sabe que el amor verdadero no siempre se mide en lo que se posee, sino en lo que se está dispuesto a perder. La decisión lo consume, lo envejece de golpe, lo deja con la mirada vacía de un hombre que ya ha dicho adiós antes de marcharse. La tensión se condensa aún más cuando, avanzada la mañana, alguien se atreve a pronunciar lo que todos temen: ¿y si Petra está muerta? La pregunta, dicha en un susurro, se expande como una onda que recorre cada rincón. El silencio posterior es tan pesado que casi asfixia. Nadie responde, porque responder sería aceptar lo que nadie está preparado para enfrentar. El palacio entero parece detenerse, como si incluso las paredes guardaran el aliento ante la posibilidad de que uno de sus pilares, por más temido que fuera, haya caído. Y en ese instante, la promesa se convierte en un lugar suspendido entre la vida y la muerte, entre la lealtad y el abandono, entre la esperanza y la desesperación. La mañana avanza con una pesadez insoportable. Cada minuto que Petra sigue sin aparecer es una losa que oprime los pechos de todos en la promesa. Los criados se miran entre sí, buscando en los rostros ajenos una respuesta que nadie tiene. Las tareas se acumulan en silencio, los pasos se vuelven más lentos, y el palacio, normalmente vibrante de murmullos y actividad, parece un convento clausurado. Hay quienes temen acercarse a la puerta del cuarto de Petra, como si tras ella se escondiera una verdad demasiado cruel para ser contemplada. El miedo a abrir y encontrar la muerte ha paralizado incluso a los más valientes. Y en esa espera, en ese vacío cargado de presentimientos, el rumor se consolida: Petra podría estar muerta. Una palabra que nadie pronuncia abiertamente, pero que se lee en cada gesto contenido. El eco de esa sospecha atraviesa los muros y llega hasta los señores. Adriano, enredado en su propio dolor por la marcha de Catalina, percibe que la posible caída de Petra es otro golpe a la estabilidad de la casa. Para él, que ya había decidido en su interior la posibilidad de marcharse, esta noticia refuerza la idea de que la promesa se desmorona pieza por pieza. Sus hijos, ajenos al torbellino adulto, se convierten en su único ancla, pero incluso ese lazo empieza a tambalearse cuando la desesperación se mezcla con la tristeza. Martina, consciente del peligro, lo encara con una franqueza desgarradora.
Si te vas, nos quedaremos sin rumbo. No serás solo tú quien huya, seremos todos los que nos perdamos. Sus palabras, cargadas de lágrimas, buscan golpear lo poco que queda intacto en el corazón de Adriano. Pero él apenas responde, sumido en un silencio que revela más que 1000 explicaciones. En las cocinas y corredores, la tensión alcanza un punto de ebullición. Cristóbal, empeñado en mantener su régimen de faltas con una rigidez casi enfermiza, insiste en que el trabajo debe continuar, que la ausencia de Petra no debe alterar la disciplina. Pero esa orden, fría e inhumana, actúa como la chispa que enciende la rebelión abierta. Los criados, agotados de humillaciones, deciden plantar cara. Uno tras otro, los murmullos se convierten en voces, las voces en gritos, y pronto el servicio entero se levanta contra él. No somos soldados en un cuartel, le espeta uno de los mozos con el rostro enrojecido por la rabia. El administrador intenta imponer su autoridad, pero lo que antes era miedo ahora es furia colectiva. Ricardo observa la escena con el alma en vilo, sabiendo que sin Pía para mediar, esa insurrección puede acabar en un desastre. Intenta interponerse, suplica calma, pero su voz se pierde entre el tumulto. La fractura ya es irreversible, Cristóbal ha perdido al servicio. En ese ambiente, Federico y Lope refuerzan su alianza. Ambos saben que la rebelión desatada puede poner a Vera en una situación aún más vulnerable. La joven, desesperada por recuperar algo de control sobre su destino, choca una y otra vez con el muro de sus protectores. Cada súplica, cada lágrima, cae en saco roto, y la sensación de estar atrapada la consume. Para Lope, verla sufrir es un tormento, pero persiste, convencido de que si cede, la perderá para siempre. Federico, más frío, más calculador, ve en esa decisión la única forma de cortar definitivamente los hilos que lo atean a la figura de su padre. Ambos, aunque con motivaciones distintas, han apostado todo por mantenerla dentro de la promesa, y esa apuesta, aunque dolorosa, los une más que nunca. Curro, por su parte, se prepara para dar el paso más duro de su vida. La manipulación de Leocadia ha hecho mella en él hasta el punto de convencerle de que su presencia es la condena de Ángela. Su sacrificio toma forma en pensamientos cada vez más claros. Debe marcharse, debe renunciar, debe desaparecer. La idea le arranca el alma, pero también le da una especie de paz amarga. Al menos, de ese modo, Ángela no será entregada a Lorenzo. Sin embargo, cada vez que la mira, la fuerza de su decisión flaquea. La joven, que lo ama con la intensidad de quien ha encontrado en él un refugio, se aferra a su mano, como si pudiera detener con ese contacto el abismo que se abre bajo sus pies. Curro, en silencio, acaricia su rostro y piensa que es el último gesto de ternura que podrá permitirse. En su interior, el muchacho siente que ya ha empezado a morir, porque la vida sin ella no será más que un largo exilio. La tensión en el palacio se multiplica cuando alguien señala que Petra no solo no ha aparecido, sino que ni siquiera responde a los llamados en su habitación. La certeza de que algo terrible ha sucedido se impone como un peso insoportable. Los criados se miran unos a otros, paralizados por el pavor. Ninguno se atreve a ser el primero en cruzar ese umbral, porque abrir esa puerta es enfrentarse a la muerte, a la fragilidad de una mujer que siempre fue un monstruo para ellos. En la finca, hasta el aire parece más espeso, y cada segundo de espera se siente como un martillazo en el corazón. La posibilidad de que Petra esté muerta no solo es un golpe humano, sino también simbólico. Sería la confirmación de que la promesa se tambalea, de que las piezas que parecían inamovibles pueden desaparecer en un suspiro. En ese instante, el palacio entero queda suspendido, como si el tiempo mismo se negara a avanzar hasta que alguien rompa el silencio. Y en ese limbo de miedo, dolor y sacrificio, cada personaje enfrenta su propio abismo. Adriano con la tentación de huir, Manuel con la necesidad de reparar, Federico y Lope con el dilema de proteger oprimiendo, Curro con el sacrificio que lo desgarra, y todos los demás con la angustia de Petra, cuya sombra parece más poderosa en su ausencia que en sus años de dominio. El rumor sobre Petra se transforma en certeza en los corazones de todos, aunque nadie haya abierto todavía la puerta de su habitación. La ausencia prolongada, la enfermedad que la venía consumiendo, y la incapacidad de los médicos para dar con un diagnóstico certero convierten la espera en un velorio anticipado. El servicio entero permanece en vilo. Unos rezan en silencio, otros lloran sin comprender por qué se sienten desgarrados por una mujer que tantas veces les hizo la vida imposible. Es el poder extraño de la muerte, capaz de borrar resentimientos y de desnudar el miedo común.
La promesa, por un instante, se convierte en un lugar de duelo silencioso, de incertidumbre insoportable. Nadie se atreve a dar el paso de entrar a comprobar si Petra sigue con vida, porque hacerlo significaría enfrentarse no solo a su destino, sino también a la fragilidad de todos. Adriano, atrapado en esa atmósfera sofocante, siente que el palacio se derrumba con cada nuevo golpe. La marcha de Catalina, la enfermedad de Petra, la rebelión del servicio. Todo se une en una cadena de desgracias que lo empuja hacia la convicción de que lo único posible es marcharse. La finca, que alguna vez fue refugio, ahora se le aparece como una prisión cargada de recuerdos dolorosos. Sus hijos son la única razón por la que vacila, pero incluso esa duda se tambalea cuando percibe que permanecer en la promesa solo los condenará a crecer entre sombras y conflictos. Martina, desesperada, se aferra a su brazo y le suplica una vez más que no lo haga. Sus palabras, cargadas de amor y miedo, buscan anclarlo, pero Adriano ya no es el mismo. La tristeza lo ha transformado en un hombre que solo ve salida en el exilio. Y ese exilio, aunque amargo, empieza a parecerle inevitable. En otro rincón del palacio, Manuel logra al fin recomponer en parte su amistad con Toño. El joven Luján, con voz serena pero firme, le asegura que dejará de investigar a Enora. Esa promesa, hecha desde la vulnerabilidad, logra apaciguar un poco la tensión. Toño lo escucha con recelo, pero en el fondo percibe la sinceridad de su amigo. Sin embargo, la sombra de Enora sigue presente, misteriosa, enigmática, con un silencio que pesa más que cualquier palabra. Aunque Manuel intente apartar la investigación, la duda sobre quién es realmente esa mujer sigue flotando como una amenaza latente, lista para resurgir en cualquier momento. La rebelión del servicio se convierte en un hecho consumado. Cristóbal, incapaz de doblegar la voluntad de quienes ya no temen sus sanciones, pierde definitivamente el control. Los criados lo desafían con miradas firmes, con voces que ya no callan. Ricardo, impotente, entiende que ha llegado al punto de no retorno. Sin Pía, la armonía es imposible. La figura de la administradora se ha convertido en un símbolo de lo que falta, y cada negativa de Cristóbal no hace más que alimentar la furia. En las cocinas, en los pasillos, en las estancias más ocultas, los murmullos se convierten en planes de resistencia. El palacio se llena de una energía nueva, la de un servicio que ya no acepta la opresión. Federico y Lope, mientras tanto, se aferran a su decisión de mantener a Vera bajo su protección. La joven llora, grita, suplica, pero ellos no ceden. La paradoja de su situación se hace insoportable. La salvan encerrándola, la protegen oprimiéndola. Vera siente que su vida se le escapa entre los dedos, que ni siquiera su voz tiene peso en las decisiones que marcan su destino. Mira a Lope con el corazón desgarrado. El hombre que ama se ha convertido en su carcelero. Y aunque su mirada sigue cargada de ternura, también destila rabia y desesperación. Federico, por su parte, percibe la contradicción, pero prefiere cargar con esa culpa antes que dejarla expuesta al peligro que acecha fuera de la promesa. Curro, al borde del abismo, toma su decisión definitiva. El sacrificio que había madurado en silencio se convierte en realidad. Marcharse, desaparecer, dejar atrás a la mujer que ama para salvarla del destino impuesto por su madre. Sus palabras, cuando se despide de Ángela, son un murmullo que ella apenas logra escuchar, pero que la hiere más que cualquier grito. Si yo no estoy, tú serás libre. Ángela, rota, se aferra a él con desesperación, suplicando que no lo haga, pero Curro ya ha sellado su destino en lo más profundo de su alma. Su sacrificio es la culminación de un amor que no se mide en lo que se posee, sino en lo que se entrega. Y en esa entrega, Curro se despide no solo de Ángela, sino también de sí mismo, de la parte de su vida que tenía sentido. El clímax llega cuando, finalmente, alguien decide enfrentarse al miedo y abrir la puerta de la habitación de Petra. El silencio se rompe con el chirrido de la madera, y todos contienen el aliento. Lo que ocurre dentro queda envuelto en un halo de misterio. Está viva, apenas resistiendo, o su cuerpo ya no responde. Lo único que queda claro es que el pánico se apodera de todos, porque la confirmación de la verdad, cualquiera que sea, cambiará para siempre el curso de los acontecimientos. La sombra de Petra, muerta o moribunda, se extiende por todo el palacio, impregnando de miedo y desolación incluso a quienes creyeron que nunca la echarían de menos. Y en ese instante, la promesa queda suspendida en un silencio sepulcral, a la espera de un desenlace que podría sacudir los cimientos de todos.